El hombre de negro. Siempre me han atraído los lugares olvidados, los espacios donde el tiempo parece haberse detenido y las historias se encierran entre muros y lápidas. Cuando escuché por primera vez sobre el Resurrection Cemetery, en el suburbio de Justice, Illinois, supe que debía ir. No era la fama macabra de Macnaghton ni las historias de fantasmas de Oulton. Este cementerio, uno de los más grandes y antiguos de Estados Unidos, tenía reputación de albergar apariciones violentas, portazos inexplicables y voces que susurraban entre las tumbas. Pero lo que más me intrigaba era la leyenda del hombre de negro, un espectro alto, delgado, vestido con un traje oscuro de época, que aparecía junto a las tumbas más antiguas, y que se esfumaba ante los ojos de quien intentara acercarse. Llegué a Chicago un viernes de otoño, con el viento cortante del lago Michigan arremetiendo contra mi abrigo. La primera noche dormí inquieto, soñando con figuras sombrías asomándose por la ventanilla del tren. Al día siguiente, alquilé un sedán viejo y conduje unas 40 millas rumbo al sudoeste, atravesando suburbios y tiendas de empeño hasta dar con la reja de hierro forjado que señala la entrada del Resurrection Cemetery. Una placa oxidada dejaba entrever la inscripción, Resurrection Cemetery, fundado 1889. Instintivamente, guardé la cámara de video en mi mochila y respiré hondo antes de cruzar el umbral. No pretendía quedarme solo en la noche, mi plan era recopilar datos de día y, luego, vivir la experiencia durante varias horas a oscuras. Caminé lentamente entre hileras interminables de cruces y sarcófagos. Hojas muertas crujían bajo mis botas mientras buscaba tumbas antiguas, esas que los visitantes decían que atraían al hombre de negro. A media mañana, descubrí una lápida desdibujada por el óxido y la lluvia, John A. Crawford, 1893-1918. El retrato en relieve mostraba a un hombre joven, con rostro serio, smoking y sombrero de copa. Me detuve a tomar notas en mi libreta. Si algún alma vagaba aún entre los cipreses de Resurrection, quizá fuera la de él. De los guardias y el personal solo obtuve advertencias vagas: no querrás quedarte aquí después del anochecer o los autos a veces se detienen sin explicación cerca de la tumba 47. Apunté la tumba 47 en mi mapa mental, junto a una pequeña capilla gótica cuyo techo se perforaba con agujeros. Una anciana, sentada cerca de la verja de salida, me relató lo que había visto hace años, una figura vestida de negro junto a la tumba de un niño. Cuando se detuvo a observar, la figura se volvió hacia ella y la miró con unos ojos vacíos, antes de desvanecerse en la neblina. Aquella tarde, el sol caía abajo y las sombras crecían. Su historia me heló la sangre. Volví al sedán y puse la cámara en el asiento del copiloto. Mi intención era pasar al menos 4 horas junto a la capilla. A las 6, el aire se tornó gélido. El odómetro marcó 59 grados Fahrenheit cuando entré de nuevo al cementerio. Coloqué la cámara en un trípode improvisado y encendí la grabadora de audio. Sentado sobre una lápida baja, esperé. Pasados 20 minutos, el silencio se volvió opresivo, interrumpido solo por el canto lejano de un búho. Fue entonces que sentí el primer escalofrío, un frío tan intenso como si el viento viniera del fondo de una tumba. De pronto, un crujido seco, como pasos firmes sobre la grava. Señalé con el haz de la linterna hacia la capilla. A 10 metros, una silueta alta se recortaba junto al arco de piedra. El hombre de negro. Su sombrero de copa parecía absorber la luz de la linterna y su traje, impoluto a pesar de los años, le daba un aire fuera de tiempo. El corazón me latía en los oídos. Alcé la voz, instintivamente. «Hey, ¿quieres hablar?» Pero no hubo respuesta. La figura se giró en cámara lenta y, sin alejarse, alzó la mano izquierda, como ofreciéndome un ademán silencioso. Tragando saliva, el dedo índice del esqueleto viviente señaló la tumba 47. Cuando apunté la cámara hacia allí, el hombre de negro ya no estaba. El frío, sin embargo, persistía y mi aliento se convertía en vaho. Guardé la linterna temblando y salí del cementerio en busca de mi coche, deseando la seguridad de sus cristales. Encendí el motor con un traqueteo inusual. Giré la llave de nuevo, nada. El tablero perdió toda luz. Mi pulso se aceleró. Grité de frustración y golpeé el volante.
Intenté encender las luces, tampoco respondieron. En la oscuridad, la entrada del cementerio quedaba a cincel de luna y en el arco del portón se dibujaba la silueta de un hombre. Di un paso al frente y vi su rostro, la mandíbula tan angulosa que parecía no tener carne, unos ojos huecos que me escrutaban. En el instante en que alcé la linterna, aquella presencia desapareció, dejando tras de sí un silencio denso. Pateé la puerta del conductor y volví a girar la llave, el motor escupió un quejido metálico y, tras un crujido, cobró vida. Las luces del tablero titilaron y se encendieron. Arranqué con violencia, sin el coraje de mirar por el retrovisor. Mientras me alejaba, juraría haber visto al hombre de negro caminar junto al muro de piedra, con pasos que no hundían perfectamente sus botas en la grava. Al día siguiente, compartí mis grabaciones con un vigilante nocturno que custodiaba el cementerio algunos años atrás. Se llamaba Martin, un tipo bajo y fornido, de mirada escéptica salvo cuando aceptaba hablar del hombre de negro. Me mostró fotos de un antiguo cuidador que vestía el mismo atuendo hacia 1920, un tal Salas Marston, acusado de negligencia tras un motín de prisioneros cerca de Chicago. Murió en extrañas circunstancias y fue enterrado en una tumba sin nombre, presumiblemente la 47. Para Martin, el fantasma era la culpa misma, Silas regresaba para limpiar su reputación, o tal vez, para condenar a quien lo profanara. Me entregó una vieja llave oxidada y un croquis de una cripta subterránea bajo la capilla. Si entras ahí abajo, dijo con voz queda, verás escritos a mano, síguelos, y ten cuidado con lo que despiertas. Guardé la llave en mi chaqueta y, por primera vez, sentí vértigo ante mi propia valentía. Decidí que mi próximo paso sería lo más arriesgado, infiltrar la cripta a medianoche. Compré pilas nuevas, un farol de mano con luz ultravioleta y entré a la capilla poco antes de las 12. A la luz amarillenta del farol, hallé la inscripción en latín que señalaba la trampilla al subsuelo. Introduje la llave y giré, un chasquido, la pesada piedra cedió. Bajé por la escalera de caracol, el aire más cálido y viciado fue reemplazado por la humedad y el hedor a tierra mojada. El farol iluminó nichos alineados, ataúdes de madera cuyos herrajes brillaban con la corrosión. Siguiendo el croquis, llegué al fondo de la cripta, una pared con inscripciones talladas a mano, letras torcidas. Salas Marston, cuidador caído, tu culpa no es tuya, la justicia fue corrupción. Busca el nombre que no te dieron. Fruncí el ceño. Al lado, una flecha apuntaba hacia una losa suelta en el suelo. Con esfuerzo, la empujé y debajo descubrí un cofre metálico. Lo abrí, dentro, un medallón con la inicial S y una fotografía en sepia de un hombre joven con uniforme de guardián. Al levantarlo, el farol parpadeó y un susurro gélido retumbó. Tu audacia te condena. Sentí aliento en mi nuca. El hombre de negro descendía los peldaños, sus pisadas resonaban en eco. Apagué el farol y me encogí, conteniendo la respiración. La oscuridad se iluminó apenas con su figura, su abrigo rozando los bordes de los ataúdes. Alargó la mano hacia mí y juraría haber visto que su guante derecha estaba manchado de óxido, o quizá de sangre seca. Mis ojos tardaron un segundo en adaptarse y al girarme para huir, mi pie soltó un ataúd que rodó cuesta abajo con un estrépito inhumano. El eco retumbó por toda la cripta. Sentí un forcejeo de aire y cuando volví la cabeza, el espectro estaba a mi lado. Alcé el medallón con la mano temblorosa. «Eres Salas Marston», exclamé. «Te enterraron sin nombre, juzgado sin defensa». La figura se detuvo. Por un instante que pareció eterno, el hombre de negro bajó la cabeza. Luego, con un movimiento suave, alargó la mano para tomar el medallón. Nuestros dedos se rozaron, sentí un frío cortante como puñaladas. Un lamento profundo emergió de su voz cavernosa. «Libérame de este silencio». Con el corazón a punto de estallar, decidí apostar por la redención que aquel espectro exigía. Recorrí mentalmente las palabras de Martin, sigue los escritos y es justicia. Susurré la frase en latín tan torpemente como pude. Fiat justitia, et pereat mundus. El medallón brilló con un fulgor blanquecino que me iluminó la madriguera. Un viento huracanado barrió la cripta y las lápidas internas vibraron.
El hombre de negro retrocedió unos pasos, alzó la cabeza y, en un solo gesto, lanzó un portazo que cerró la trampilla de la capilla con estrépito. Todo quedó en silencio. Apoyado en la pared, jadeé y noté las manos sudorosas. Cuando la luz del exterior penetró por la rendija, rodeé la cripta y empujé con fuerza la piedra, se movió lentamente y pude volver a subir. En la capilla reinaba la oscuridad, solo rota por la luna en vitrales rotos. Agarré el medallón, ahora frío, pero sin su brillo, y salí a la noche. Salí temblando y me apoyé en el porche de la capilla. El frío había desaparecido, en su lugar, el rocío mojaba mis zapatos. El cementerio dormitaba bajo una suave bruma. En mi mano, el medallón mostraba ahora una segunda grabación, una inscripción diminuta en el reverso. Salas Marston, 1889-1921. Que tu nombre sea pronunciado en oración. Entendí que había cumplido la voluntad del espíritu al restituir su identidad. Guardé el medallón en el bolsillo y, con paso vacilante, llegué al coche. Al encender el motor, todo funcionó a la perfección. Dejé atrás Resurrection Cemetery con la sensación de haber sanado una herida antigua. De regreso en Chicago, revisé las grabaciones. La silueta del hombre de negro apareció solo en la cripta, rodeada de destellos que no se explican con luz ni cámara. No había ni un ápice de vaho ni arrastre de aire en el resto del metraje. Compartí mi experiencia con Martin y con el vigilante antiguo. Ninguno me contradijo. Sin embargo, cada vez que cierro los ojos, oigo el eco de un portazo y siento el roce de un abrigo oscuro en el hombro. A veces, despierto en mitad de la noche con el medallón entre las manos, como si alguien lo hubiera deslizado junto a mi cama. Y en ocasiones, al pasar frente al espejo, me parece vislumbrar, justo al borde de mi ropa, la silueta alargada de un hombre en negro que me observa con ojos huecos, recordándome que la justicia y la redención son caminos eternos. Hoy cuento mi historia con la convicción de quien puso orden en un pasado oscuro. Pero sé, en lo más profundo, que no habré visto por última vez al hombre de negro. Porque hay almas que se aferran al silencio y espíritus que persiguen a quienes les dieron voz. Si alguna vez decides visitar Resurrection Cemetery, ten cuidado con la cripta de la capilla norte. Y si sientes un frío repentino, si tu motor se niega a arrancar o si percibes una figura erguida con traje negro, corre. Corre sin mirar atrás, porque Él no solo camina entre las tumbas, camina junto a ti. Y su justicia apenas ha comenzado. El niño del cementerio. Siempre he sido de esos que buscan lo inexplicable, lo oculto tras viejos muros y leyendas susurradas. Cuando llegué a Edimburgo para cursar un posgrado en Historia de lo Paranormal, supe de inmediato que mi primera misión sería explorar Greyfriars Kirkyard. Las piedras musgosas, las inscripciones desgastadas por los siglos y la fama de apariciones violentas me atrajeron como un imán. Mucho se habla del poltergeist de Mackenzie, pero yo estaba tras otra historia. El niño del cementerio, un espíritu que, según rumores, murió durante la gran plaga de 1645 y cuya presencia, a diferencia de la de otros fantasmas, no se limita a empujones o ruidos. Este ser infantil juguetea con la ropa de los visitantes, lanza risas agarrotadas en zonas vacías y deja arañazos y moretones visibles que nadie puede explicar. Con mi cámara de video, una linterna potente y un cuaderno de notas, me presenté en Greyfriars la noche del 31 de octubre, noche de Halloween o Samhain, cuando los velos entre los mundos se desgarran. Crucé la verja medieval con el corazón palpitando, consciente de que caminaba sobre suelo sagrado para tiempos proscritos. La bruma arremolinada entre las lápidas y la luz mortecina de la luna hacían de cada sombra una amenaza. Pero yo no buscaba contarlas, buscaba sentirlas. Antes de entrar en el Kirkyard, recopilé testimonios de turistas y guías locales. Una pareja de japoneses me mostró fotos de moretones en sus brazos, como si unas manos pequeñas nos hubieran apretado, me dijeron, con los ojos brillantes de miedo. Un guía veterano relató cómo, tras un ligero empujón de la multitud, sintió una suave caricia infantil en su cuello y al girarse no vio a nadie.
Otra joven, que añoraba fama en YouTube, grabó una risa infantil cuando no había niños cerca, un eco frío que dio calambre a cualquiera que lo escuchara. Mientras caminaba hacia la entrada principal, la puerta de hierro forjado junto a la escultura de George Mackenzie, noté el aire cambiar de temperatura, de unos 12 grados bajo la luna, descendió repentinamente a un frío inhumano, como si un aliento de ultratumba me rozara la nuca. Me detuve y apunté la cámara hacia la hiedra balanceándose sin brisa. Nada. Sin embargo, mi grabadora registró un ejército de susurros: vuelve, vuelve. Mis dedos temblaron al detener la grabación, fantasma o sugestión colectiva. Esa misma noche pernocté en un hostal cercano y me propuse regresar antes del amanecer. A la medianoche, crucé de nuevo la verja y me senté en un banco de piedra, lo más cerca posible de la tumba señalada por leyendas, una losa sencilla, sin nombre, en un rincón apartado del kirkyard, detrás de un árbol retorcido. Abrí mi cuaderno y anoté cada temblor de hojas que escuchaba. A la 1:13 de la mañana, sentí, de pronto, un tirón en la manga del abrigo, junto al hombro derecho. Giré la vista con la linterna, pero no vi nada, la luz solo reveló tumbas y líquenes. El tirón se repitió, más firme. Instintivamente, alcé la mano, mis dedos rozaron unas uñas diminutas prendidas en la tela, dejando un hilo suelto. Aspiré hondo, el aire olía a tierra mojada y descomposición. Mi respiración se aceleró, traté de hablar, pero mi voz se dio a un nudo en la garganta. Lo que me devolvió a la cordura fue el crujido cercano de ramas. Me levanté de golpe, aterrado, y recorrí con la linterna el perímetro. No había rastros de animales. Solo aquella losa solitaria, inmutable. Al revisar la grabación, confirmé la presencia de un eco infantil, risas entrecortadas que emergían de la neblina. A la mañana siguiente, mi brazo derecho mostraba 3 arañazos rojos, profundos y tortuosos, como si unas manos pequeñísimas me hubieran arañado con sus uñas. Nadie creyó la historia en el hostal, me tacharon de sensacionalista, quizás de provocarme los raspazos durante la noche sin darme cuenta. Pero yo había experimentado el terror puro, el contacto frío de un espectro juguetón. Armado de valor o de locura, decidí quedarme 2 noches más. Compré una cámara infrarroja y una grabadora especializada. La noche siguiente, a la 1:47 de la mañana, la infrarroja captó una figura diminuta entre los árboles, un niño arrodillado, tan pálido que parecía tallado en mármol, vestido con harapos del siglo XVII. Sus ojos, huecos y negros, se volvieron hacia mí y en ese instante sentí que mi cuerpo se congelaba. Con el zoom, noté que tenía la piel cubierta de manchas oscuras, señales de la plaga. Y entonces empezó a reír, una carcajada aguda, estremecedora, que se entrecortaba con sollozos. Desenfundé la grabadora, mi voz temblorosa se escuchaba preguntando ¿quién eres? Pero lo único que respondía el pequeño espíritu era una risita burlona, seguida de un golpe seco en mi espalda, como un puñetazo diminuto y contundente. Caí de bruces, y al incorporarme, vi que su silueta se desvanecía en el aire. En mi antebrazo izquierdo apareció un moretón azul, redondo, de aspecto reciente. Buscando más datos, me adentré en la Biblioteca Nacional de Escocia. Localicé un diario polvoriento de un vicario que atendió la plaga en 1645. Encontré un pasaje inquietante. Hoy, murieron varios niños en el orfanato cercano. Enterrámoslos sin ceremonia, por miedo a la infección. Solo un pequeño, Thomas MacLeod, pidió piedad con ojos suplicantes. Su lamento me persiguió hasta el sueño. Sé que no descansa. El vicario contaba que enterró a Thomas en una tumba oculta dentro de la cripta de Greyfriars, bajo una losa sin nombre, para impedir ceremonias que propagaran la peste. Pero el borroso mapa que acompañaba la crónica colocaba esa cripta no detrás de aquel árbol retorcido, sino bajo la vieja capilla norte, cerca de la puerta de la calle Candlemaker Row. Cuando regresé esa noche, sentí que mi investigación había sido engañada por la tradición popular hacia la tumba equivocada. Ahora sabía dónde buscar en serio. Armado con el mapa del diario, crucé la puerta de Candlemaker Row. Bajo la luz de mi linterna, retiré la losa marcada en el croquis, crujió y cedió, revelando un oscuro nicho.
Bajé con cuidado y encontré un ataúd de madera carcomida, apenas sellado. Grabé cada movimiento. Al tratar de abrir la tapa, sentí el aire más denso, como una resistencia. Con un cúter oxidado, corté la cinta de tela que lo cerraba y alcé la tapa. Dentro, el esqueleto de un niño. Lo apunté con la linterna, calavera infantil, perfectamente conservada, con un hilo de cabello pardo pegado al cráneo. A su lado, un medallón de plata con un grabado, unas iniciales, TM, y la fecha 1645. Sentí un escalofrío. Mis investigaciones previas revelaron que mi propia familia, los Macleys, habían emigrado de las Highlands en ese siglo tras perder tierras y fortuna. Lanzando la luz lateral, comprobé con pavor que el medallón ostentaba un escudo similar al de mi linaje. Era imposible. Al asentarme en un banco de la capilla, mi mente dio vueltas frenéticas. ¿Thomas MacLeod era en realidad un antepasado mío o un pariente lejano? Mi sangre corría por las venas del niño que ahora descansaba ante mí. El latido de mi corazón se aceleró cuando sentí de nuevo aquel tirón en la chaqueta. La figura infantil apareció en el umbral, a pocos metros. Sus ojos negros se clavaron en mí con dolor y súplica. En un murmullo apenas audible, me habló: «Libérame». La grabadora registró la voz rota de un niño. La escuché y comprendí. Él no era malvado, sino un espíritu atado por la culpa y el rencor del vicario que lo enterró sin nombre ni funeral. Conmovido, decidí cumplir su petición. Mi plan era simple pero peligroso: exhumar los restos, darle sepultura digna y celebrar una pequeña ceremonia con ortodoxia cristiana. Llevé conmigo un libro de oraciones antiguas y agua bendita, tema bajo mi abrigo. La figura del niño me siguió en silencio, flotando entre columnas. Al llegar al ataúd, recité el Salmo 23 y aspergé agua bendita sobre los restos. Mientras pronunciaba cada palabra, el espíritu alzó su brazo diminuto, como si el agua le quemara, y chilló: «Justicia. Justicia». De pronto, los muros retumbaron, un viento sobrenatural agitó las velas que había colocado. En la penumbra, aparecieron figuras espectrales de otros niños, rostros pálidos, ojos inundados de súplica, todos señalándome con gesto de súplica y reproche. Comprendí que Thomas no era el único olvidado. La plaga había sepultado decenas de pequeños, todos invisibles hasta entonces. Si liberaba a uno, los demás querrían liberación también, y el cementerio entero se convertiría en un umbral de almas hambrientas de justicia. En medio de ese caos, una voz gutural emergió desde la oscuridad. Era el Mackenzie Poltergeist, la presencia anciana y cruel que domina Greyfriars. Se burló: «¿Crees que tu ceremonia basta? Los muertos no se juzgan en vida». Con un arrebato de violencia, las figuras infantiles comenzaron a abalanzarse sobre mí, arañando mi rostro, tirándome al suelo. Intenté gritar, pero mi voz murió en un nudo de terror. Justo cuando sentí que iba a perder la conciencia, recordé el medallón y lo arrojé contra el ataúd. El golpe resonó, y una luz tenue emergió de la losa, dibujando un escudo familiar. El aura se expandió y las figuras se desvanecieron. El niño de mi linaje, con un último gesto de gratitud, tomó mi mano y, con voz infantil pero firme, susurró: «Gracias, familiar», y desapareció en la losa, que se cerró con un eco seco. Al amanecer, salí tambaleante de Greyfriars. Mi rostro estaba cubierto de arañazos y moratones. Mi grabadora guardaba registros de un fenómeno imposible. Presenté el medallón y el diario al archivo de la ciudad, los que confirmaron que Thomas MacLeod era hijo ilegítimo de un terrateniente local emparentado con mi familia. Nunca existió juicio ni funeral, su nombre quedó borrado de la memoria oficial. Hoy, cuando recorro calles de Edimburgo, siento a veces una brisa infantil rozar mi mano, o escucho un eco suave de risas en callejones vacíos. Sé que mi liberación de Thomas abrió un portal por un instante. Cientos de voces olvidadas, los niños de la plaga, me buscan. Y, en el silencio de la noche, mientras duermo, siento pequeñas manos que me cubren el rostro, recordándome que la deuda con los muertos raramente se salda por completo. Las tumbas abiertas.
Empecé a interesarme por las historias de tumbas que se abren solas por casualidad, o, al menos, eso creía, cuando llegué al pueblo de San Bartolo de las Cruces una tarde calurosa de septiembre. Era una de esas comunidades en las que los turistas nunca se detenían, casas de adobe con techos de teja, calles polvorientas y un cementerio en lo alto de una colina, rodeado de nopales y magueyes. Me atraía lo oscuro, lo inexplicable, y cuando varios lugareños me comentaron en voz baja que las lápidas se movían sin viento y las ánimas aprovechaban el Día de Muertos para salir, sentí un cosquilleo en la nuca. Así comenzó mi viaje, impulsado por la curiosidad y una necesidad extraña de comprobar si la muerte realmente dejaba rastros en el mundo de los vivos. La primera voz que escuché fue la de don Antonio, el sepulturero del pueblo. Me recibió junto al portón de fierro oxidado, con su sombrero de palma ladeado y una mirada que oscilaba entre la lástima y el desdén. «Muchacho», me dijo, «se dice que en Semana Santa los muertos se levantan, pero pocos se atreven a verlos». Abrió la puerta del panteón y, con un chasco de lengua, añadió, «Aquí, las tumbas hablan». Caminamos entre las hileras de tumbas blancas. Algunas tenían flores de papel, otras, cruces de madera desvencijadas. Ni una sola sombra nos acompañaba, pese a que las lápidas parecían susurrar historias viejas. Don Antonio señaló una pequeña tumba sin nombre, solo un número pintado en negro, y contó. Hace 3 años, la gente de la comunidad del otro lado encontró la lápida de Doña Teresa movida de su lugar. La tumba apareció abierta la mañana del 2 de noviembre, como si alguien hubiera empujado la tapa con las manos. Adentro no había nada, porque en realidad nadie yace allí. Doña Teresa murió en el hospital de la capital y la familia nunca volteó a ver ese panteón. Pero cuando la gente llegó, vieron que el ataúd cubierto de tierra estaba a medio salir. La tierra alrededor estaba revuelta, como si alguien hubiera cavado desde dentro. Mientras hablaba, levantaba polvo seco con el bastón. Junto a la tumba, vi huellas de suelas diminutas, apenas herbazal aplastado. Nadie se explica de dónde salen, remató. Sentí una punzada de temor y fascinación. ¿Serían fantasmas o, simplemente, broma de alguna pandilla de niños? Aquel día, di por concluida mi visita con la promesa de volver. Volví 3 días después, al atardecer. Esta vez, mi intención era pasar la noche en el panteón. Llevaba una linterna potente, una cámara de video y mi cuaderno de notas. Entré justo cuando el sol se despedía, tiñendo de naranja las cruces y las lápidas. Desayuné un caldo de la olla en la fonda de Doña Celia, cercana a la entrada, mientras ella me recomendaba no quedarme hasta medianoche. Subí por el sendero empedrado y coloqué mi saco de dormir junto a un altar improvisado con veladoras y papel picado. Por si ayudan, pensé, medio en broma. La campana de la iglesia dio las 6 campanadas y, a cada una, un chasquido seco retumbó en el aire. Temblé, apagando el mechero de la vela, y me cubrí con la lona gruesa. Minutos después, oí un débil golpe, como la tapa de una tumba deslizándose sobre la piedra. Me incorporé y apunté la linterna. Lejos, en la fila central, la lápida de Doña Teresa estaba ladeada. El ataúd, apenas visible por la rendija, mostraba sus tablones carcomidos. Mi pulso se aceleró, bajé del atril improvisado y avancé. Llegué hasta allí en silencio, rozando el musgo de las lápidas vecinas. Con cautela, empujé la tapa, cedió unos centímetros, y un frío intenso me envolvió. Un aliento podrido emergió del sepulcro, como si algo vivo luchara por salir. Di un paso atrás, la linterna tembló en mi mano. No había figura visible, pero el silencio se cargó de un murmullo lejano, voces entrecortadas que repetían palabras incomprensibles. Retrocedí, tropecé y caí. Perdí la linterna. La oscuridad total me dejó sordo, hasta que, de pronto, un grito ahogado rompió la quietud, un lamento prolongado que parecía mezclar dolor y rabia. Salté de pie y corrí sin mirar atrás, guiado solo por el resplandor de la luna llena, hasta refugiarme tras la verja de entrada. Observé el panteón, sus primeras filas parecían normales, pero en la hondonada central, la tumba de Doña Teresa estaba abierta de par en par. Palpé mi sudor frío, temblaba. De regreso al pueblo, pasé la mañana revisando archivos municipales.
En la oficina del ayuntamiento hallé referencias a reportes de disturbios en panteones rurales durante fechas festivas, Día de Muertos, Viernes Santo y las fiestas patronales de cada localidad. Los informes hablaban de lápidas movidas, ataúdes semiabiertos, huellas de arañazos en la tierra. Algunos policías locales fueron asignados para vigilar, pero nunca encontraron culpables. Una hoja amarillenta me pareció reveladora, crónica de un cura que relataba cómo, en una noche de Jueves Santo de 1998, se apareció en sueños ante él una mujer de blanco, con el rostro cubierto de tierra y los brazos manchados de sangre. Le suplicó que dejara de rezar en la iglesia y fuera a enterrar su cuerpo buscado por el olvido. El cura siguió la visión y, en la madrugada, vio una lápida rota en el cementerio de la ventana. Bajo la cruz yacía un ataúd abierto, vacío. Me estremecí al leerlo. No era folclore, había documentación. Comprendí que mi investigación requería audacia, debía visitar otros panteones rurales, comparar historias y, sobre todo, presenciar con mis propios ojos aquel fenómeno. Durante 2 semanas recorrí 5 panteones: La Ventana, Las Cruces, San Isidro, El Olivar y El Palmar. Todos situados en colinas o valles rodeados de arboledas. En cada pueblo escuché relatos similares: aquel que profana la tumba, paga con su vida, decían unos; las ánimas andan perdidas estos días, comentaban otros. Siempre había un campesino que aseguraba haber visto un cuerpo incorporarse, arrastrándose, al filo de la noche. La noche más intensa fue en el cementerio de San Isidro, un cruce de caminos al sur del río Guadalupe. Yo llegué después de cenar, cuando el cielo lucía sin una sola nube. Monté cámara en un mástil improvisado y me senté en silencio, esperando. A la medianoche, el viento se calmó de golpe. Escuché un crujido. Era la tapa de la tumba 47, recién excavada para un entierro programado. A simple vista, debía estar completamente sellada, pero la tapa se deslizó unos 20 centímetros, dejando ver la oscuridad interior. Por el monitor noté algo extraño. Un objeto oscuro, como una mancha, ascendía lentamente. Mis dedos sudaban, apreté el zoom y reconocí el rostro. Era un anciano, con la piel pálida y ojos hundidos. Vestía sus ropas de entierro. Sus labios se movían, pero no emitía sonido. De pronto, alzó la mirada hacia la cámara y me paralizó con la mirada, unos ojos tan vacíos que creí que me miraban a través de mí. En la grabación quedó registrado mi grito. Corrí hacia la cripta, apuntando la linterna, pero no encontré nada. La tumba estaba sellada, impecable. Detrás de mí, el silencio volvió a reinar, mortal. Supe entonces que no eran trucos de la luz ni ratas cavando. Había algo consciente en esa apertura, algo que me había visto. Al principio pensé en falsificar pruebas para ganar notoriedad, pero la culpabilidad me pesó. Cada noche, antes de dormir, revisaba el material, grabaciones, notas, fotografías. Había momentos en que la pantalla parpadeaba, mostrando destellos de otras tumbas abriéndose solas, estatuas inclinándose, coronas de flores desmoronándose. La gente empezó a verme como una molestia. Algunos temblaban al saludarme, otros me esquivaban en la calle. Doña Celia me dijo con la mirada baja: ni siquiera limpiamos las tumbas estos días, porque dicen que molesta a las ánimas. Pero tú, ¿qué vienes a buscar? No supe qué responder. Una tarde, en el olivar, un hombre encapuchado me abordó junto al panteón. «Deja eso, forastero», me susurró. «Si continúas, vendrás a buscarnos cuando ya sea demasiado tarde». Extendió su mano con una cruz de ceniza y desapareció entre los cipreses. Temblé ante aquella advertencia. Ya no era solo una investigación, era una obsesión que me arrastraba a un mundo de susurros y presencias. Decidí cerrar el ciclo en El Palmar, el último pueblo de mi ruta. Ahí, el cementerio se alzaba frente a un lago brumoso, con la neblina rozando las cruces cada madrugada. Llegué la noche del 2 de noviembre, Día de Muertos. El ambiente era irreal, cientos de veladoras encendidas en los altares, el olor a copal y pan de muerto cubriendo el aire, y siluetas que iban y venían con ofrendas. Instalé mi equipo en la parte baja, cerca de la tumba 103, cuya inscripción rezaba desconocido, descansando junto al agua. A las 11 en punto, un silencio profundo emergió.
Las veladoras vacilaron, como si una brisa imposible soplara. Observé la tumba, la tapa de cantera, tallada con motivos prehispánicos, empezó a oscilar. Primero, un parpadeo, luego, se deslizó con un chirrido sordo hasta quedar a media altura. Me acerqué con la linterna, con la cámara aún grabando. La tapa cedió hasta tocar el suelo, centímetros de polvo y tierra se alzaron en el aire. Entonces, lo vi, un cuerpo parcialmente incorpóreo emergiendo, sostenido por ganchos de metal que sobresalían de sus muñecas. No tenía pies, se deslizaba unos centímetros sobre la tierra húmeda. Su rostro era una máscara de sufrimiento, ojos huecos, manos abiertas, pidiendo auxilio y venganza a la vez. Retrocedí horrorizado. La figura, con un suspiro ahogado, se giró hacia mí y, por fin, emitió un sonido, un gemido profundo que rasgó la noche. Era un susurro de viento y un alarido de angustia. El ser avanzó, dejando una estela de hojas secas y ceniza. Sentí que mis fuerzas flaqueaban, tropecé y caí de espaldas. En ese instante, la cámara captó el peor de mis miedos, esas uñas afiladas, goteando un líquido oscuro, apuntándome con determinación. En lugar de atacarme, la criatura se detuvo a un par de metros y alzó una mano temblorosa. Su voz, apenas un eco, me habló. No viniste a vengarme. Viniste a entender. Cerré los ojos, incrédulo. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. La forma espectral se acercó, sin tocar el suelo, y desplegó un pergamino sucio que flotó en el aire. Lo abrí con dedos temblorosos. Era un oficio antiguo, firmado por el cura de San Bartolo de las Cruces, fechado el 15 de abril de 1902. Hablaba de un hombre injustamente acusado de un crimen, enterrado sin juicio, en esa tumba 103, y de cómo su alma clamaba reparación. El documento pedía un proceso de absolución y la exhumación del cuerpo para que recibiera sepultura digna en el panteón oficial. La aparición permaneció a mi lado, en silencio, hasta que comprendí. Las tumbas no se abrían solas por capricho, sino porque esas almas buscaban justicia, memoria, la verdad que las liberara. Mi investigación era la llave que podía guiarlas hacia el descanso eterno. La figura asintió, inclinando el rostro, y al instante se desvaneció. El viento cesó, las veladoras recuperaron su luz estable, y la tumba 103 quedó intacta, salvo por el pergamino que reposaba a mis pies. A la mañana siguiente, presenté el documento ante la autoridad eclesiástica de la diócesis y al ayuntamiento de El Palmar. Tras una breve investigación histórica, decidieron exhumar el cuerpo. Encontraron un esqueleto con ropas de época, perfectamente conservadas bajo la tierra húmeda. Se realizó un acto solemne, la presentación pública del oficio y el traslado de los restos a la cripta principal del Panteón Municipal, con todos los ritos correspondientes. Aquella noche, regresé al cementerio de El Palmar. Bajo la luna llena, recorrí limpiamente la tumba 103, ahora lucía una lápida con nombre y fechas, una cruz de bronce y un ramo de cempasúchil. No había señales de actividad sobrenatural. Solo el murmullo lejano de las aguas del lago. Me aparté unos metros, encendí una última veladora y recé por ese hombre olvidado. El aire estaba quieto, en paz. Supe entonces que mi relato era completo, que había dado voz a un alma y, en el proceso, sanado su descanso. Volví a San Bartolo de las Cruces para entregar mi informe final. Don Antonio me recibió en silencio, y al verme con el documento firmado, bajó la mirada y sonrió con tristeza. Le diste paz, joven. Al fin, el silencio se hace verdad. Cuando me despedí, comprendí que las tumbas que se abren solas no eran un espectáculo macabro ni una leyenda para asustar a los niños. Eran gritos de justicia, súplicas de memoria que retumbaban en la tierra. Y supe que, en las noches sin viento, todavía podía escucharlas. La novia fantasma. Siempre me he considerado un escéptico con pasión por lo macabro.
Mi trabajo como periodista cultural me llevaba a cubrir galerías de arte contemporáneo y festivales de cine independiente, pero mi curiosidad verdadera era otra. Buscaba el pulso de lo inexplicable en los rincones menos esperados. Fue así como escuché, durante una charla a la sombra de un mezcal, la leyenda de la novia fantasma en el Panteón de Belén, en Guadalajara. Me hablaron de una joven que murió el mismo día de su boda, vestida con su traje inmaculado, y de cómo su espectro merodeaba entre las criptas, llorando desconsolado. Si la sigues, advertían, desapareces sin dejar rastro. Para un periodista, aquello era oro puro. Llegué a Guadalajara un viernes por la tarde, con el murmullo de la ciudad y el bullicio del mercado de San Juan de Dios resonando en mis oídos. Instalé mis cosas en un hostal en la calle de San Felipe, a pocas cuadras de la catedral, y salí en busca de la primera pista, entrevistar a lugareños que alguna vez hubieran visto a la novia. La mayoría desvió la mirada con pudor, como si el solo mencionar la historia atrajera mala suerte. Solo la señora Carmen, dueña de una pequeña fonda junto al templo de Santa María de la Salud, accedió a hablarme, con voz quedita. La vi una vez, muchacho, dijo. Estaba sentada en su cripta, con el velo, y lloraba tanto que parecía dejar ríos de agua, pero no había nadie más. Con esa descripción en mente, me dejé guiar por mis notas hasta la entrada del Panteón de Belén, cuya verja de hierro forjado chirriaba a cada paso del viento. Las altas paredes ocres, marcadas por la lluvia y el tiempo, ocultaban un laberinto de nichos y tumbas centenarias. Al cruzar el umbral, un escalofrío me recorrió la nuca, y juraría que el aire se hizo más denso, más silencioso. Decidí pasar la mañana recorriendo el camposanto a la luz del sol, para luego buscar registros en el Archivo Histórico de Guadalajara. Con mi libreta en la mano, tomé nota de las lápidas más antiguas, familias de apellido Solórzano, Ramírez, Gómez, todos anteriores a 1900. Por casualidad o por destino, me topé con la cripta Hernández Gutiérrez, una estructura de cantera con motivos neogóticos y una placa que rezaba: en memoria de María Lucía Hernández Gutiérrez, 2 de mayo de 1902. Anoté la fecha. La boda de Lucía se había celebrado en la parroquia de Analco el mismo 2 de mayo. En su recuento de la época, los periódicos locales mencionaban un accidente trágico. La carreta que llevaba a la novia al templo volcó en el cruce de las calles Lerdo y Corona, matando al cochero y enterrando viva a Lucía en el lodo. La joven agonizó durante horas, atrapada entre palos y tierra, hasta que murió antes de la misa. Aquella fue la última boda que la familia Hernández Gutiérrez celebró. Con esa información, la fecha exacta, el nombre completo, me encaminé al archivo. Entre legajos de registros civiles y diarios amarillentos, hallé el acta de defunción. No había nada extraño en el documento, salvo la anotación a mano del párroco, Requiem aeternam Dona, Domine. Y, al margen, una nota en lápiz: no seguirán funerales. Indagué con el archivista y supe que la familia no volvió a pagar los oficios fúnebres ni levantó lápida elaborada. La cripta de María Lucía quedó cerrada, sin ceremonia, un huevo de silencio en el corazón del panteón. Armado con cámara de video, grabadora de audio y linterna, regresé al Panteón de Belén cuando el sol se hundía tras los muros. Eran las 9 de la noche. El guardián me dejó pasar con una advertencia reprobatoria: varios han salido pálidos, cuidado con la cripta Hernández Gutiérrez. Caminé hasta ella siguiendo el croquis que había dibujado, justo al fondo de una galería de nichos, bajo un arco de herrerías oxidadas. Me senté sobre una lápida lisa, apunté la cámara hacia la cripta y encendí la grabadora. La noche se llenó de grillos y un lejano ladrido de perro callejero. Al inicio, todo transcurrió en calma. Pasaban los minutos, mi respiración retumbaba en mis oídos y las sombras alargadas de los cipreses parecían danzar. Entonces, escuché un suave roce, algo silbó contra el pavimento. Perseguí el sonido con la linterna y vi un delicado velo blanco, como el de un vestido de novia, deslizándose sobre la piedra. Se movía sin viento, rozando los muros. Mi corazón dio un vuelco. Alcé la voz, tembloroso: ¿quién anda ahí? Muéstrate. El velo se detuvo. Del otro lado del arco apareció una figura difusa, una silueta femenina, de pie, su cuerpo cubierto por el velo, apenas distinguible. Nada más. No se movía.
Todo mi instinto me gritaba que huyera, pero la tarea de periodista me empujó a acercarme. Di 2 pasos, mi linterna tembló, y cuando apunté directo al rostro, la figura desapareció, como tragada por la noche. Solo quedó el velo, inmóvil, flotando a 1 metro del suelo. Sentí un frío que me taladró el pecho. Retrocedí sin proponérmelo y tropecé con un nicho cercano. Perdí el equilibrio y caí de rodillas. La grabadora captó mi exabrupto de dolor. Me incorporé con brusquedad y noté, al pasar la mano por el bolsillo de la chaqueta, un puñado de pétalos de rosa mustios que no estaban antes. Los recogí, desconcertado. En uno de ellos, casi imperceptible, había una pequeña mota de tierra rojiza, ¿de la cripta? La lesión del lugar. Guardé todo con manos temblorosas y corrí hacia la salida. El guardián me esperaba, con los ojos tan abiertos que pensé que había visto un fantasma. ¿Qué pasó?, me preguntó. ¿Te ves enfermo? Solo le respondí con un gesto de negación. Encendí el coche y me alejé sin mirar atrás, los pétalos golpeando suavemente el cristal. Al revisar la grabación al día siguiente, descubrí un detalle inquietante. Justo antes de que la figura desapareciera, en la pantalla apareció un rostro pálido, de ojos hundidos, que me miró fijamente, tan cerca que vi las pestañas, los labios brillantes de humedad, y luego se desvaneció en el velo. No supe si era un efecto de luz o algo mucho más siniestro. Decidí volver al cementerio, esta vez con equipo extra, cámara infrarroja, grabadora de ultrasonido y un espejo de mano para explorar rincones oscuros. Entré a las 10:30 de la noche. El guardián, receloso, intentó disuadirme, pero firmé un deslinde de responsabilidad y avancé. Caminé hasta la cripta Hernández Gutiérrez y coloqué el espejo contra las puertas de cantera. Imaginé ver mi reflejo, pero lo que percibí fue otra cosa. Tras mi sombra se perfilaba la silueta blanca de la novia, erguida y estática, con la cabeza ladeada. Di un brinco y giré, no había nadie. El espejo, sin embargo, mostraba un rostro lánguido, encuadrado por rizos oscuros, y los ojos, 2 pozos negros, seguían mis movimientos. Hice zoom con la cámara infrarroja, captó un pulso leve de calor en el espejo, como si la figura respirara aún dentro del vidrio. Al girarme, sentí un tirón en el pelo, como un mechón suelto alado con fuerza. Grité y agarré la grabadora, que empezó a soltar chirridos, voces muy bajas, una risa ahogada y después un sollozo claro, desgarrador. Mis nudillos palidecieron al percibir el eco: «Ayúdame, ayúdame». La novia no estaba enfrente, sino reflejada en el espejo, como si habitara un mundo paralelo. Con un escalofrío, lancé el espejo contra la pared. Se hizo añicos. Los fragmentos cayeron al suelo y, en la grieta mayor, vi un par de pies diminutos, enfundados en zapatos blancos de corte antiguo. Nada más. Salí corriendo, mi respiración era un jadeo sostenido. Di mi informe por teléfono al editor: necesito más luz, más testigos, tal vez un sacerdote, pero en mi voz había un temblor que no supe disimular. Al día siguiente, recurrí a la parroquia de Analco, donde la joven Lucía se casó. En el archivo parroquial, entre libros contables y apuntes de boda, hallé una carta manuscrita, correspondencia del padre Jerónimo Álvarez, el sacerdote que ofició la unión. El escrito relataba que, tras el accidente, el cadáver de Lucía fue trasladado en secreto, con velos y rezos minimalistas, al Panteón de Belén. Pero el padre añadió una nota personal: no debió casarse. Su prometido, Juan Ortiz, huyó esa misma noche con el dinero de la dote. La muerte de Lucía no fue desgracia, sino venganza, y su alma, de pura inocencia, vaga en busca de justicia. Aquella revelación trastornó mi percepción. La novia no era solo un espíritu triste, era una víctima de traición. Su llanto no solo reclamaba consuelo, sino verdad. Con la carta en mi poder, supe que el próximo paso debía ser enfrentar a Juan Ortiz, o lo que quedara de él, un anciano que, según la última búsqueda, vivía en una casona de Providencia. Localizar a Juan Ortiz fue más sencillo de lo que pensé. Vivía en una casa discreta, rodeada de bugambilias, y al golpear la puerta me atendió un hombre frágil, de piel marchita, que negó su nombre varias veces antes de admitirlo.
Le hablé de Lucía y de la carta del padre Álvarez. Sus ojos se empañaron y al principio negó cualquier relación con aquella tragedia. Lo noté nervioso, sudaba, el temblor en sus manos al sostener una taza de té era evidente. Aquello fue hace un siglo, dijo con voz entrecortada. No sé por qué revive ahora, le mostré la carta. Sus dedos vacilaron. Finalmente, murmuró, sí, me robé la dote. No amaba a Lucía. Era un negocio. Me importaba el patrimonio de los Hernández Gutiérrez. Cuando su carro volcó, me desentendí. Nadie supo que yo estaba. Me fui de la ciudad. Le pregunté dónde estaba el anillo de bodas. Negó con la cabeza. Lo perdí, o tal vez lo tiré en el panteón. Quizá ahí siga. Con ese dato, un nudo se formó en mi garganta. El anillo perdido podría ser la llave que liberara a Lucía de su llanto eterno. Le rogué que me acompañara, pero Ortiz se excusó con salud frágil. Prometió orar por el alma de su antigua prometida. Salí con la sensación de que el círculo se cerraba. Al día siguiente iría con el anillo a la cripta. La tercera madrugada, regresé al panteón de Belén con el anillo en el bolsillo. El guardián, curioseando mi equipo, murmuró, ¿otra vez aquí? Asentí con la cabeza y avancé hacia la cripta Hernández Gutiérrez. Saqué el anillo antiguo, de oro ennegrecido, con un diamante pequeño y rajado. Coloqué sobre la losa un puñado de pétalos frescos de rosas blancas, recité la oración por Lucía que anoté de la carta y deposité el anillo en la rendija de la cantera. Perdona a tu traidor, susurré. El aire se detuvo. Un zumbido grave emergió de la tierra y sentí un temblor sordo bajo mis pies. El anillo desapareció entre las grietas. Alcé la mirada. Frente a mí, la figura de la novia se formó con nitidez, el vestido, las mangas largas, el velo hecho jirones. Sus ojos estaban hinchados de llanto, pero había algo nuevo, una chispa de alivio. Incluso alcancé a ver una tenue sonrisa. Sin embargo, sus labios se entreabrieron y, en lugar de un murmullo, exhaló un grito ensordecedor. Las criptas adyacentes temblaron, las velas improvisadas de otros curiosos se apagaron de golpe y un estruendo retumbó bajo la bóveda. Corrí hacia atrás, tropecé con la cámara y sentí un dolor punzante en la espalda. Alguien me había empujado con fuerza. Giré la cabeza y tuve un instante de terror absoluto. La novia, sin velo, me observaba de cerca. En su rostro, un rasgo humano brutal, la boca distorsionada en una mueca de sed de venganza. Extendió la mano derecha y, con uñas filosas, arañó mi piel. Un hilo de sangre corrió por mi brazo. Entonces, todo se volvió silencio y vacío. La novia se desvaneció. El anillo reapareció en la misma rendija de la losa. El guardián, alertado por el estrépito, irrumpió con linterna en mano y me encontró desplomado, empapado en sudor y sangre. «Dios mío», exclamó al verme. «¿Estás bien?». Comprendí que había cruzado una línea, no bastaba con curiosidad o empatía, había despertado algo oscuro. Mis preguntas periodísticas parecían un juego de niños frente a una fuerza real y vengativa. Los días posteriores, mi brazo sanó, pero los moretones no desaparecieron del todo. Compartí mi experiencia en un reportaje que publicó un medio local, la historia se volvió viral. Turistas llegaron al panteón de Belén con simbologías de novia, veladoras, anillos y pétalos. Algunas personas juran haber visto a Lucía feliz, caminando entre las tumbas con el anillo en el dedo, otras aseguran que los pétalos se tornan rojos, como ensangrentados. Pero llegaron también quienes desaparecieron sin dejar rastros tras saludar al guardián o seguir el camino hasta la cripta. Yo dejé de ir, a pesar de la tentación. Sabía que el equilibrio se había roto. Lucía quizá encontró alivio momentáneo, pero su furia no fue aplacada. El anillo había regresado, el velo flotaba aún en las noches de luna llena y su figura aguardaba en la piedra, buscando a quien la siguiera demasiado lejos. Hoy, cuando cierro los ojos, a veces veo su rostro de novia, una joven de belleza trágica, ojos inundados de lágrimas cristalinas. En mi casa guardo el anillo en una cajita de terciopelo, como recuerdo de lo imposible. Hace un par de semanas, noté algo extraño. Al mirarme en el espejo del pasillo, vi,
apenas rozando mi hombro izquierdo, un velo blanco. Giré rápido, no había nada, salvo mi reflejo. Pero al fijarme en la imagen, descubrí una huella tenue, un arañazo liviano, en la zona donde la novia arañó mi brazo. Tal vez la encontré de nuevo. O quizá nunca me dejó de seguir, esperando que, de una vez por todas, la libere de su luto interminable. Si alguna vez visitas el Panteón de Belén, cuidado con las crujientes hojas secas, el susurro detrás de ti y el velo que se desliza sin viento. Y sobre todo, no sigas nunca a una novia que llora entre las tumbas, su camino no tiene regreso. Si esta historia te estremeció tanto como a mí al narrarla, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas más relatos de terror como este. ¿Te atreverías a visitar el lugar del que hablamos hoy? Cuéntame en los comentarios, me encantaría leerte. Nos vemos en la próxima historia, si es que puedes dormir esta noche.